igual que en España. Los antiguos enemigos se reconocían sus caras como si fueran felices amigos que se abrazaban. Esa concordia, esa reconciliación es la conservación del fraude y de la traición. No hay, incluso Ortega y Gasset, que fue un hombre que no tuvo personalidad en la idea política ninguna, en su juventud dijo una vez la verdad. Dijo que el pacto Cánovas del Castillo, Cánovas y Sagasta, era fruto de la reconciliación, que dijo: donde hay reconciliación no hay más que mirada y pacto para el reparto del botín. Y esa es la transición, un reparto del botín. España no sabe lo que es la libertad política porque nunca la ha tenido. Jamás ha existido libertad política en España. Y lo más grande es que España aspiraba a homologarse con Europa. Yo no. Yo sabía que en Europa tampoco había libertades. Lo había denunciado en Estrasburgo. No, había libertades. Lo que no había es libertad política. Había libertades individuales y personales, como las hay yo, y como las hay en España, pero no libertad política. La libertad política es la libertad colectiva. Es la libertad que hoy hay en Egipto, la que ha derribado a Mubarak y la que había en Túnez. Esa es la libertad política. Pero esa libertad política no se conquista de un día para todo. Existe un día, en cada acto lo ratifica. Porque ya empieza a ser traicionada esa libertad política en Egipto y en Túnez. Ahora que todos los periódicos todos hablan qué maravilla, veréis cómo no hay Estado, desde Obama al pobre Zapatero o a cualquier otro gobernante del mundo, no hay otra palabra ahora, todos mirando a Egipto o a Túnez, que la palabra elecciones, cuanto antes. ¿Qué es elecciones? Elecciones. ¿Pero qué significa elecciones? ¿Elecciones de qué? Si no saben lo que tienen que elegir. ¿Qué elecciones? Cuando Gil Robles en la transición fue el primero, que antes de que a mí me quitaran fuera del juego, me echaran del juego, no por la cárcel, eso a mí no me quitaba nada, sino cuando me difamaron por lo de Guinea, Gil Robles, antes de ese momento, fue el primero que dijo: primero libertades, cuanto antes libertades. Y yo le respondí en la prensa: no señor, cuanto antes libertades, elecciones después de libertades. ¿Cómo se va a elegir si no saben lo que quieren elegir? Si los partidos, si los pueblos, el pueblo franquista no distinguía un partido de otro, ni siquiera sabía lo que era partido político. De repente se hizo una idea mítica de los partidos, como si eso fuera algo especial, como si un conjunto de individuos dirigidos por un interés común de ocupar el poder, de repente ese conjunto se convirtiera en algo sagrado, clarividente, divino. No, todo conjunto del poder es sospechoso. Todo conjunto de individuos que persigan el poder hay que tener contra ellos prevención, cuidado, como hicieron en Estados Unidos. En Estados Unidos la Constitución está presidida por el miedo al poder, por el recelo del poder, por la desconfianza ante los partidos políticos. ¿Y qué hacen ellos? Enfrentar entre sí a los partidos políticos, huir de toda idea de concordia, reconciliación, todo lo contrario, favorecer el enfrentamiento entre ellos, la hostilidad entre ellos, los recelos, para que la rivalidad y las ambiciones nos permita dormir tranquilos, que ellos se vigilen para que nosotros estemos tranquilos, que ellos luchen para que nosotros estemos tranquilos. Esa es la Constitución americana. ¿Sabéis lo que es la Constitución española? Y la europea, lo contrario. Ninguna garantía, nada de control de las instituciones. Aquí todo lo cría a una idea católica, a una idea religiosa. No hay más que exigir responsabilidad al poder, responsabilidades. ¿Y cómo exigen responsabilidades? Constituyendo comisiones de control donde la mayoría está en los mismos que cometen la falta o el fraude del que se exigen responsabilidades. Es tan ridículo que desde Diderot, en la crítica a la reforma de la zarina de Rusia, Catalina, se sabe que la responsabilidad es absurda, no tiene sentido si no está garantizada por las instituciones. No hay responsabilidad alguna que sea exigible a la clase política española, ninguna. Felipe González puede cometer los crímenes que quiera. ¡Crímenes! No de los GAL, no de los GAL. ¡Crímenes! Los jueces ni siquiera se atreven a citarlo como testigo para no exorcizar, como decía la doctrina de la estigmatización. ¿Y qué responsabilidad tiene? Ninguna.
Garzón, ahora a destiempo, van a poner a destiempo, porque Garzón no ha hecho más que barbaridades. Jamás ha tenido respeto por el derecho. Ahora se rasgan las vestiduras. Pero si Garzón empieza a descubrir su personalidad, cuando, después de perseguir a todos los enemigos a la derecha, en las corrupciones, cuando adquiere una fama de prudente persecutor y juez del crimen de Andalucía, se pasa al PSOE y quiere ser ministro con Felipe González, y porque no le dan el segundo puesto, se va otra vez a su juzgado. Pero sí, es la locura total. Eso es una monstruosidad moral. Así que ha hecho justicia para ser ministro, y no le den el puesto y vuelve a hacer justicia para vengarse del PSOE. Todo esto los españoles asisten y no se extrañan. Aquí puede suceder todo, de todo. Nadie se extraña de nada. Aquí todo está permitido, todo es lícito. Pues bien, frente a eso, ¿qué es lo que hay? Volver a lo que dije al principio. Hacer de la política una ciencia con las matemáticas. Pero hay dos siglos de falsos filósofos políticos, de falsa teoría política. No la española, la francesa, la alemana, la inglesa, la italiana, todos. Ha habido grandes filósofos. En Alemania, en Inglaterra, filósofos políticos. En Francia, en Italia. Pero la filosofía política incorporada al Estado es una falsedad absoluta. Yo no solamente hablo desde la Guerra Mundial para acá, hablo desde siempre. Desde el final del absolutismo y de la monarquía, no hay ciencia política. No hay ciencia política. Y yo he consagrado mi vida a construir y concebir la política, el estudio, como una ciencia. Y yo desafío en mi libro a toda la universidad, a todos los intelectuales, que me cojan en una contradicción. Es imposible, porque para que haya una ciencia de lo que sea, una ciencia del comportamiento humano, o una ciencia de la física, o de la psicología, o de la biología, hace falta encontrar una unidad irreductible, que es imposible encontrar algo menor. Y sobre ese pequeño reducto de lo que puede ser una ciencia, sobre eso se construye todo el edificio. Eso es la función del átomo en la física, de la célula en la biología, y faltaba por descubrir el átomo de la política. Nadie se preocupó de eso. En tiempo de Aristóteles se podía pensar que era la familia. Hoy se sabe que una familia no es el primer agente, el primer átomo de la política. La familia es cero. La familia no tiene poder, no cuenta en la política como el primer factor de poder. Y lo que hay que buscar es cuál es lo más pequeño que tenga poder, y poder real. Y no hay poder que no sea representativo de una realidad. Lo que tiene que ser poder representativo. Bien, pues si no encontramos el poder en la familia, ¿dónde está el poder? Ningún político. Entonces llegan los liberales y dice, no, el poder de la política es el individuo, es la persona. ¿Pero cómo? Yo digo, ¿a quién se le puede ocurrir que un individuo puede tener un más mínimo acto de poder? No tiene ninguno. Un individuo es cero. No es el sujeto de la historia, no es el sujeto del poder político, no es el sujeto del Estado, no es nada. Un individuo no es nada, es insignificante. Y estamos buscando una unidad mínima significativa del poder y de la política. Eso no es. El individuo no lo es. Y buscando esa unidad para construir sobre ella, encontré la idea de la mónada, que procedente de los griegos y luego de la elaboración de Leibniz, permite construir la unidad representativa, la primera, la mónada, que es el distrito electoral. Es decir, el primer punto de poder político es el que tiene un distrito de 100.000 habitantes. Yo diré por qué luego, por ejemplo, porque ese distrito, al ser el único que puede dar representación, no a los partidos, de asignar un representante, ahí hay un elemento de poder. Ahí ya hay una población importante, diversificada, contradictoria, heterogénea, industriales, agrarios, campesinos, profesionales, intelectuales, periodistas, mezclados, obreros, autónomos, y todo ese conjunto, en un número aproximado de 100.000 habitantes, constituye la primera unidad política.
Sobre esa unidad o borda política ya es posible construir una ciencia. Ese es mi libro. Mi libro encontró esa unidad y sobre esa unidad ha construido todo el edificio político, no solo el del Estado. Lo más difícil de todo es la sociedad civil, esa de la que todo el mundo habla, entre ellos Mario Conde, sin tener ni idea de lo que es. Sociedad civil, para él eso es una palabra. En cambio, en el libro sale desmenuzado el análisis de todos los factores y elementos que entran en el juego en la sociedad civil. Y se define lo que es la sociedad civil frente a la sociedad política. Y ahí aparecen de repente unos conceptos que de repente iluminan toda la oscuridad. Por ejemplo, la diferencia entre lo político y la política. Esto que os parece nuevo es esencial. Porque lo político es lo público, como antes ha dicho Fernando, la red pública. Eso es lo público, es lo político. Y no todo lo político pertenece al reino de la política. Lo político, por ser lo público, es más amplio. Y está representado por el Estado, que por definición es el reino de lo público. Mientras que una parte solamente del Estado, de las funciones del Estado, de lo público, una parte solamente pasa a ser objeto de la política. Y la política es la actividad del gobierno, de los partidos y de los distritos y de la representación. No distinguir entre lo público y lo político, o no distinguir entre lo político y la política, es no conocer en absoluto lo que es la política. Y antes no era científico, a partir de mi libro es científico, se sabe lo que es. Como no quiero alargarme, solamente quiero hacer esa insinuación. Voy ahora, y después de un breve epílogo, abrir un turno de preguntas para que preguntéis con total libertad todo lo que queráis. Solo quiero terminar para decir que ahora, en estos momentos que tanto se habla de crisis, si triunfara la idea de la República Constitucional, en 24 horas, escuchadme bien, lo digo con un rigor de como todas las palabras que yo pronuncio, en 24 horas se acabaría el problema financiero y el problema del déficit público. Es decir, en 24 horas, un simple decreto, ni ley siquiera, en un triunfo de la revolución, acabaría de golpe en 24 horas con las subvenciones a todos los partidos. Los partidos dejarían de ser estatales. Eso es fascismo, eso es totalitarismo. Los partidos pertenecen a la sociedad, no al Estado. El Estado no tiene que pagar un duro a un partido. Supresión en acto de todas las subvenciones a los sindicatos estatales, que son como los franquistas, igual. Los partidos políticos actuales son herederos legítimos de la falange y el sindicato obrero heredero legítimo de los sindicatos verticales. Pero no basta. Partidos, sindicatos, ¿qué es esto de premiar a los corruptos que nos están corrompiendo y gobernando mal sin estar representados? ¿Qué es esto de garantizarle de por vida la pensión millonaria? ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Darle a los presidentes del gobierno y a los ministros una renta vitalicia. ¡Fuera! Toda subvención a todo político. ¿Por qué voluntario? Quien no le gusta la política o cree que le cuesta dinero, que no vaya a la política. Es voluntario. ¿Cómo se le va a premiar? Pero no basta. Fuera toda la cultura estatal. La cultura no admite subvenciones, ni teatro, ni cine, ni nada. La cultura es espontánea, es lo que surge de la sociedad. Si está subvencionada, está dirigida. Totalitarismo. Fuera las subvenciones a la cultura. Ni artistas. Fuera la ONG. Solamente esas partidas y muchas más que no enumero sumadas son más del 10% del Producto Nacional Bruto. Para mí, no es una visión personal.